Buen día, Neri. Buen día, Jorge. Buen día a toda la audiencia. Antes que nada, Neri, quiero agradecerte a ti, a los colegas de Estado de Situación y a la enorme cantidad de gente de la audiencia que a partir del anuncio de mi intervención se interesó por mi salud, enviando mensajes llenos de energía y de buena onda. Incluso sé que hay gente que ha pedido por mí en sus oraciones y bueno, nadie sabe mejor que vos, que lo has experimentado en varias oportunidades, cuánto te remueve, cuánto te emociona que personas a las que nunca viste antes y probablemente no llegues a conocer jamás, te transmitan tanta empatía y afecto, tanta cercanía. De modo que vaya para todos mi agradecimiento y sobre todo gracias por permitirme el sentimiento de que, sea cual sea la evolución de mi proceso, al menos parte de mi misión está cumplida. Yendo a lo nuestro y siguiendo el orden que nos habíamos marcado, tocaba hoy profundizar en el concepto de ideologías y sus fundamentos, tanto los aparentes como los ocultos y falaces, y los métodos, es decir, los medios de que se valen para alcanzar sus fines. Para eso habíamos empezado por introducirnos en la filosofía y en el sentido de la vida, entendida la primera como una visión integrada de la existencia y la segunda como una visión integrada de los valores básicos del individuo. Yo me tomé el tiempo y el trabajo de escribir esa columna a la vieja usanza, como cuando empecé en publicidad, que es escribirla una y otra vez hasta quedar conforme, y debo confesar que estoy orgulloso de ella. La columna está a disposición, igual que otras que tengo también ahí apiladas. Sin embargo, a último momento, y casi diría por motivos vitales, decidí cambiarla y con tu permiso, la de hoy va a ser una columna egocéntrica. Tanto vos como la audiencia saben de mi casi obsesión por la precisión terminológica y las acepciones de las palabras, y quiero reivindicar el uso del término egocéntrico, en el sentido no de egoísta, sino de plantarme yo mismo como centro, como caso práctico y subjetivo, que no ejemplo, de todo lo que venimos hablando y desde hace unas semanas intento redondear. Porque cuando hablamos de principios, de sistemas de valores, de forjar y mantener convicciones firmes y sobre todo de integridad, que no es otra cosa que pensar, hablar y actuar, o sea, vivir coherentemente sin que una actitud o cosa desdiga la otra, es muy fácil caer en la demagogia de aquel general cobarde que arengaba a sus tropas para la batalla y terminaba diciéndolos: preparémonos y vayan. Lo que he venido compartiendo con ustedes es, por supuesto, producto de años de lecturas y reflexiones, sí, pero sobre todo se ha convertido en frónesis, esa filosofía y sabiduría práctica de los griegos que se me ha demostrado, a mí se me ha demostrado base sólida de mi sentido de la vida y mi filosofía como bolsillo de payaso. Y lo mismo me ha pasado al buscar más allá de las palabras su verdadero significado e implicancias. Al aplicar esos criterios, he descubierto que Borges y Einstein tenían razón al afirmar que pensar es alcanzar niveles superiores de abstracción y que los problemas no pueden ser resueltos en el mismo nivel en que se generan. Subir un peldaño cambia totalmente la perspectiva del problema, abriendo paso a nuevas formas de encararlo y de resolverlo, sobre todo de plantarse frente al problema. Y lo mismo que vemos en Argentina, donde se discute la anécdota de las fiestas de Olivos, en vez de centrarse en la historia, que es que los DNU, los decretos
de necesidad y urgencia son directamente inconstitucionales, no importa si se cumplieron o no, el delito está en otro lado. Creo que en el caso argentino es el artículo 205 de su Constitución. Pero lo mismo pasa acá con los presos políticos militares. La ley no puede aplicarse retroactivamente, ni se puede procesar un sospechoso o un acusado sin semiplena prueba o atrapado infraganti. Mucho menos fraguar pruebas, como se ha comprobado, hizo la Guianze y su fiscal cómplice. Lo primero es inconstitucional, lo segundo, ilegal y delito punible. Pero la justicia del enemigo, que es la que parece primar para la Fiscalía, para el Poder Judicial actual, no solo no los castiga, sino que los premia. En el caso de los conceptos y palabras, lo esencial es tomarlo literalmente, no en una aproximación a lo que se cree significan, porque ahí es donde se falsea el significado. Lo que decíamos de progresivismo, que no progresismo, sino progresivismo, semanas atrás, aplica a la palabra pueblo, que no nos incluye a todos, sino que solo incluye a los partidarios de la ideología populista. Y esto lo dice la mente iluminadora del populismo, que es Ernesto Laclau. Pueblo y frontera no pueden existir el uno sin el otro. Pueblo es el conjunto de individuos y grupos alineados en contra del sistema demandado. El resto, ubicado más allá de la frontera o grieta, es el enemigo. Se trate de los burgueses, el imperio, el sistema heteropatriarcal o lo que sea que se opone al populismo o a cualquiera de sus demandas sociales insatisfechas, estén o no relacionadas entre sí, esas demandas o los enemigos. Todos estos ejemplos cotidianos son solo botones de muestra de la caja de Pandora que es el sistema político y el sistema institucionalizado de mentiras que ha dado por tierra con el Estado de Derecho, la República y sus garantías inherentes. Y sobre todo destaca la real necesidad de una filosofía y un sentido de la vida que nos ayude a instalarnos en la posición intelectual correcta que implica seguridad, real entendimiento del significado y consecuencias de las cosas, y libres de la ansiedad, miedo y angustias de las dudas. Así, y acá quiero empezar a terminar, cuando nacemos, lo único que sabemos seguro es que en algún momento dejaremos de vivir. Dejar de vivir no es lo mismo que morir. Dejar de vivir es dejar de ser lo que somos, de respirar, de latir, de sentir, de pensar y de estar. Eso es fácil de entender y depende únicamente de la razón, que es algo en lo que hemos insistido en la filosofía. Morir, en cambio, pertenece al segundo siguiente a dejar de vivir y nadie sabe cómo es, nadie ha vuelto para contar, nadie puede dar certezas de lo que hay. Eso depende de la fe. Y la fe, lamentablemente, no es fuente de certezas, sino de esperanza. En pocos días más, tal vez semanas, yo dejaré de vivir. No voy a morir porque, para empezar, no sé si eso existe. En todo caso, y dado mi actual estado físico, lo único que pido es que si hay paraíso, no me estén allí esperando 70 jóvenes vírgenes. Pero lo que quiero transmitirles acá, como esencia, es lo del principio, el egocentrismo, puesto a prueba en sus límites. En mí mismo el sistema funciona. Mi filosofía de payaso, la cual he estado compartiendo con ustedes, mi sentido de la vida me ha funcionado. Cerrar un ciclo vital, como cualquier otro ciclo, se puede, sin miedo, sin angustia, sin temores,
como si fuera un partido. Si vas ganando y seguís jugando bien, no hay por qué desesperarse detrás de la pelota para ver si aparece una inexistente garra charrúa que nos hace correr con ansiedad los últimos minutos cuando dispusimos de toda la vida, de todo el partido para ordenarla. Y cuando el árbitro finalmente suena el silbato, quedará la satisfacción del triunfo, de la misión cumplida, las muestras de afecto recibidas de todos ustedes y la calma que realmente experimento y disfruto cada momento que me queda, me dan la certeza de que durante todo este ciclo les he transmitido mi verdad y que esa verdad para mí al menos ha funcionado. Ojalá les sirva a ustedes y sobre todo quiero que sepan que además durante todo este tiempo, estado de situación, Nere Pinato, los colegas, los operadores y todos ustedes, la audiencia, que nunca esperé fueran tan cálidos y tan cercanos y lográramos construir el vínculo que creo que tenemos, han contribuido y muy positivamente a dar sentido a mi vida. Gran abrazo.